sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa semanal de estudio bíblico titulado Un mensaje para ti. A lo largo de nuestra última temporada en esta programación estamos estudiando juntos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Lo estamos haciendo en una forma ordenada, sistemática, procurando tener una gramática y una exegesis correcta y, como digo siempre, procurando bajo la luz divina y la ayuda del Espíritu Santo, pues extraer el significado y el contenido de la exposición de esta carta tan importante que el apóstol Pablo nos dejó en el Nuevo Testamento. Es la primera epístola que Pablo escribió de las conocidas como mayores, primera, segunda de Corintios y Romanos, aproximadamente en el año 55, en su tercer viaje misionero. La Iglesia la estableció por el año 50 aproximadamente en su segundo viaje misionero. Bueno, en los últimos programas hemos estado introduciéndonos a lo largo del primer capítulo y llevamos bastante tiempo con los primeros 10, 11 versículos, ya que no podemos hacer programas que en cierta manera los podamos hacer cada día, ¿no? Estamos haciendo cada sábado un programa, entonces uno a la semana, pues en muchos casos hace que las cosas puedan ir un poquito más ralentizadas o los avances no sean los esperados, pero en el tiempo que tenemos, agradeciendo a Dios, por supuesto, esta gracia y esta posibilidad de compartir su palabra, pues tratamos de aprovecharlo. Hoy vamos a estudiar los versículos 11 al 17 en adelante, que es donde estamos, y en el último programa nos quedamos en el versículo 11, entonces vamos a leer nuestro contexto y después vamos a tratar de seguir compartiendo el significado de estas palabras. Dice así, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. De esto hemos estado hablando abundantemente en anteriores programas. Sino que estéis perfectamente unidos. Recordamos ese verbo catártizo, sí, que nos recuerda que en cierta manera tiene un significado de cuando un hueso fracturado se vuelve a soldar, se vuelve a unir en una misma mente y en un mismo parecer. Ese mismo verbo es el que usa los evangelios hipnóticos cuando nos presentan a los apóstoles, a los discípulos, remendando las redes.
Hemos visto que aquí en una misma mente y en un mismo parecer es la palabra del vocablo griego nous, que significa entendimiento, y la palabra parecer es nome, que significa propósito. O sea, él estaba hablando que había que procurar restablecer, soldar perfectamente, ¿sí?, aquello que había causado el cisma, la división, y se debía de hacer procurando tener una misma mente y un mismo parecer, o sea, un mismo entendimiento y un mismo propósito relativo a la persona del Señor Jesucristo y a la Iglesia y al Evangelio, por supuesto. En el verso 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Hemos hablado también de esta señora, de todas las posibilidades, de quién era ella, dónde vivía y qué representaba, que hay entre vosotros contiendas. Aquí pudimos ver esta palabra, este vocablo también griego, iris, creo que es como se pronuncia, que nos habla de una lucha violenta. De hecho, en los antiguos escritos griegos seculares, no cristianos, cuando relatan las batallas de los griegos con las diferentes guerras e imperios y países con los que ellos se enfrentaban, usan este término para la violencia de la batalla. Por lo tanto, Pablo no está usando aquí un término suave para representar, no está usando un término suave para significar o para presentarnos el carácter y la profundidad del problema que había en esta iglesia. Y ahora vamos a los versículos que nos van a ocupar en el tiempo de este programa. Dice el verso 12: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Es una pregunta retórica. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Otra pregunta retórica. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Otra pregunta retórica. Evidentemente, a las tres preguntas la respuesta es un categórico no. Verso 14: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, vamos a introducirnos a partir del versículo 12 y vamos a tratar de explicar o de exponer aquí lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Primeramente, debemos de pararnos a pensar en la importancia de este versículo, en lo crucial, y que realmente este versículo va a dar sentido al resto de la epístola. Bueno, si queremos entender la primera epístola de los Corintios en todo el conjunto de los capítulos que ésta contiene, este versículo nos enseña la importancia y reduce todas las ideas, todos los pensamientos, todas las, coaliciones o comuniones que hombres y mujeres pueden tener dentro de la Iglesia a un nombre, Jesucristo. El nombre por el cual el apóstol Pablo ruega, ya en el versículo 10. Recordamos esa expresión en la que, procurando hacer una paráfrasis o sencillamente una forma un poco más fácil de comprender, Pablo, vendría a decir: os ruego por lo que significa el nombre de Jesucristo, hermanos. Recordamos que fue Jesucristo quien realmente llamó al apóstol, quien le dio el apostolado, a quien pertenecía todo el ministerio de Pablo, apóstol de Jesucristo. Recordamos que estos creyentes habían sido santificados en Cristo Jesús. Recordamos que la gracia y la paz vienen del Padre y del Señor Jesucristo. Recordamos que la gracia que el Padre les dio fue en Cristo Jesús. Recordamos claramente que el testimonio, el Evangelio de Jesucristo fue confirmado entre ellos y en ellos.
No les falta ningún don, aguardando ansiosamente la manifestación del Señor Jesucristo. Es Cristo quien les confirma, es Cristo quien les presenta irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. Y la propia fidelidad del Padre nos llama y nos une en la comunión con el Hijo Jesucristo. Creo que no faltan argumentos para valorar y comprender la importancia de lo que significa, representa, y lo que debe de ser el fruto consecuente, natural, espiritual, del conocimiento, la comprensión y el desarrollo de la Iglesia en Jesucristo. Teniendo todas estas verdades sumadas, teniendo todos estos ingredientes, ¿sí?, en esta verdad que estamos presentando, no podría dar lugar a lo que aquí estamos leyendo. Cualquier cristiano con un corazón entendido y desarrollado en la propia idea de su vida en Cristo Jesús no puede entrar en asuntos de división, de desprecio, ya no solamente de división, sino de contienda, de batalla, de lucha, donde su mente no está unida, donde su parecer y propósito pertenecen a una idea propia más que a la propia idea de Dios. No es posible, pero sin embargo aquí nos encontramos que sí es posible. Y aquellos que vivimos en la Iglesia por tiempo y aquellos que convivimos con hombres por tiempo sabemos perfectamente que esto es posible y que son asuntos relativamente normales. Y cuando digo normales es porque suceden, no porque realmente sean normales dentro del propósito de lo que Dios pide, desea y demanda del comportamiento de los cristianos en su Iglesia. Como digo, muchas palabras llegan a ser tan normales, muchos argumentos llegan a ser, incluso lógicos. A veces cuando estamos en nuestros servicios, en nuestras reuniones, cuando estamos predicando la palabra de Dios, podemos a veces percibir ciertos comportamientos de indiferencia o sencillamente de una cierta falta de sorpresa que en cierta manera esconde una falta de agradecimiento. Cuando nosotros seguimos siendo sorprendidos por la verdad de Dios, el agradecimiento es constante en nuestro corazón. No importa cuántas veces escuchemos el amor de Dios entregando a su Hijo a morir por nuestras vidas, que siempre que lo oigamos para nosotros será una verdad de un valor y un efecto evidentemente presente y que nos lleva a una actitud de constante agradecimiento. A veces todo llega a ser muy intelectual. Entonces, ese factor sorpresa que va unido al propio agradecimiento, y cuando digo sorpresa, estoy hablando realmente de esa noticia que aunque ya la conocemos, ya la hemos experimentado, sigue siendo la mejor noticia y sigue llevándonos a ese momento donde hemos sido sorprendidos y alcanzados por el Evangelio de Jesús. Siempre recordamos que nosotros, cada creyente, desde el primer convertido por el Evangelio hasta el último convertido por el Evangelio, siempre estará marcado, sí, siempre tendrá este estigma santo en su propia vida. Bien nos lo presenta el apóstol Pablo en el capítulo 2 de su carta a los Efesios, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, esta era mi condición, querido oyente. Esta es tu condición, hermano, si estás en Cristo Jesús. Tu condición si estás en Cristo Jesús. Y esta es tu condición si no has recibido la verdad del Evangelio, si no has puesto tu fe en Jesucristo, si no has sido perdonado de tus pecados, si no has sido limpiado de tus pecados, si no han sido lavadas tus culpas, si no te has arrepentido, si no has sido regenerado. Esta condición es la que hoy, escuchando esta verdad bíblica, te mantiene en una condición muerta
en delitos y pecados. O sea, ese cuando nos está indicando que nosotros teníamos un momento en el cual desarrollábamos la vida, y en ese momento Él presentó su verdad. Fuimos objeto de su misericordia, que no es que fuera en ese momento, para nosotros fue en ese momento porque pudimos comprender su misericordia. Pero su misericordia es antes de la creación del mundo. La misericordia de Dios es tan eterna como Él mismo. En Él no hay esas divisiones, por eso nuestras conclusiones mentales deben de ser en una manera espiritual, siempre comprendiendo que Dios está muy por encima de todo lo que nosotros podemos comprender o entender. Todo lo que entendemos y comprendemos de Dios es porque Él nos lo enseña. Y aun así, lo que entendemos no es un todo de Dios, es todo lo que Él nos enseña. Si nosotros pudiéramos ver y comprender a Dios como Dios se comprende a sí mismo, entonces no estaríamos hablando del Dios omnipotente, omnisciente, santo, todopoderoso, eterno, creador. Estaríamos hablando de un ser superior, pero no tan superior como la Biblia lo enseña. Recuerda que en estos delitos y en estos pecados caminábamos en otro tiempo, y andábamos siguiendo una corriente, la corriente de este siglo, de este mundo, de acuerdo con el príncipe, con Satanás, el príncipe de la potestad del aire. O sea, aquí realmente nos habla de un gobierno en el supraterrenal, inmediato a lo que es nuestra vida aquí en esta tierra, que está afectando al mundo y al hombre caído, y el propio espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Querido oyente, en este mundo donde vivimos, solo hay dos espíritus operando. Uno es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, aquel que nos convence de pecado, justicia, juicio. Aquel que nos guía a toda verdad, aquel que nos regenera, aquel que nos muestra el Evangelio, aquel que nos enseña a Cristo, aquel que toma de Cristo y nos lo hace saber, aquel que está en la iglesia, aquel que todavía en este mundo está operando y resistiendo todas las fuerzas malignas que ya nos hubieran destruido, de no ser por su presencia. Y el otro es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Aquel que, unido a la carnalidad pecaminosa y a la condición pecaminosa del sistema de este mundo, y evidentemente al deseo pecaminoso del padre del mal, opera. O sea, la palabra operar es que está ejerciendo control, llevando a cabo constantes actuaciones que manifiestan conductas. De la misma manera que el propio apóstol nos enseña, ¿no? en la carta que es objeto de nuestro estudio, cuando estamos en el capítulo 12, permítanme que llegue ahí para citarle, dice así el verso 6, claramente dice, y hay diversidad de operaciones, aquí tenemos el mismo término, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí nos viene hablando del Espíritu, del Espíritu Santo, nos habla de Jesucristo y nos habla del Padre. Nos presenta la Trinidad entre los versículos 4, 5 y 6. No es ahora el momento, llegaremos ahí. Pero lo que quiero decir es que es lo mismo, o sea, en los santos opera el Espíritu Santo y en aquellos que están muertos en delitos y pecados opera el espíritu de desobediencia. Y de no ser por la actuación, por la obra misericordiosa de Dios, que tiene como objeto alcanzar la descendencia caída de Adán, que tiene como objeto presentar una misericordia que aunque nosotros la descubrimos y la entendemos, ¿cuándo? Evidentemente, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o sea, cuando descubrimos nuestra condición y cuando comprendimos la oferta de salvación de Dios. Pero esta misericordia, como digo, está en los atributos santos de Dios desde que Él es, y Él siempre ha sido, nunca ha empezado. Es una maravilla. La eternidad de Dios es una siempre existencia.
Por eso no podemos llegar a comprender muchas cosas. Bueno, verso 3, entre los cuales también nosotros, todos nosotros, ese todos nos incluye a los seres humanos caídos desde Adán, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Cuáles son los deseos de nuestra carne? Evidentemente es aquello que está siendo influenciado por el espíritu de desobediencia. No solamente vivimos en los deseos, sino hacemos los deseos, y ahora dice haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, o sea, manifestando constantemente nuestra actitud enemistada con Dios, nuestro desprecio a Dios y nuestra condición de ser hijos de ira. Es tremendo. Cuando estamos aquí leyendo este texto, entonces dice, nosotros vivimos en los deseos, o sea, nos está hablando de nuestro desarrollo interior. O sea, todo el contenido del hombre dentro, sin Cristo, es un constante deseo de la carne. Pero ese deseo de la carne no queda contenido en el cuerpo, sino que realmente es expresado por medio de la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Sí? Esa voluntad es manifiesta y es objetiva a Dios. No solamente Dios ve interiormente, lo cual es suficiente para juzgar y castigar nuestra conducta, sino que también a la vez nosotros expresamos esa conducta como una razón absolutamente a favor de Dios en cuanto a la desobediencia del ser humano. O sea, no solamente, como digo a veces, el mundo está condenado por no creer en Dios. O sea, es el primer asunto importante. Por eso cuando estamos hablando de estos creyentes de Corinto, su vida tenía que manifestar unas actitudes absolutamente diferentes y bien diferenciadas. Como bien le dice el apóstol ya en el capítulo 3, estáis andando como hombres. O sea, vuestra conducta, vuestro carácter, vuestro desarrollo es el de simples hombres irregenerados. Por lo tanto, cuando nosotros estamos viendo estas cosas, estamos entendiendo que nosotros no podemos ser aquello que fuimos. ¿Por qué? Porque realmente lo que fuimos era algo terrible. A veces escucho a personas predicar, a veces leo ciertos artículos donde parece como que el infierno es una quimera, que el infierno no debe de ser nombrado en la iglesia, que esos son asuntos que a la gente le producen temor. Bueno, Jesucristo habló más del infierno que del cielo. El propio apóstol nos presenta la condenación en una manera clara. Cuando llegamos al último libro de la Biblia nos encontramos con una realidad para todos aquellos que no abrazan la fe en Jesucristo y que se van a unir al Padre, a la causa realmente de toda la maldad que hoy vemos en el mundo, que es evidentemente el príncipe de la potestad del aire, ese ser espiritual que opera en los hijos de desobediencia. Y vemos cómo el lago de fuego será el destino de todos esos hombres que a través de los siglos despreciaron a Dios y prefirieron vivir en los deseos de la carne, en la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, querido oyente, en el propio pensamiento judío, la condenación existía, como evidentemente la resurrección. Lo que les quiero decir es que debemos de enseñar estas cosas que traigan temor a nuestros corazones, que no nos apoyemos sobre doctrinas inventadas de nuestro pensamiento. Bien nos enseña Hebreos 2 que tenemos que poner más diligencia en oír las cosas, en atender a esas verdades que hemos oído, para no deslizarnos. Tristemente hoy vivimos en un tiempo muy peligroso. Vivimos en un tiempo donde la Iglesia sigue manifestando lo que Pablo ya vivió en el primer siglo. Y estamos hablando relativamente de un tiempo donde la Iglesia todavía es joven. Estamos hablando de que
en el año aproximadamente, entre el año 34, 40, tenemos el día de Pentecostés. Y estamos hablando de 10, 20 años después. Estas iglesias no tenían, para el fin del primer siglo de nuestra era, cuando escribió Juan, que es posiblemente el último en escribir. Juan tendría ya unos 90 años, estaríamos hablando de que estaríamos ya por el año acabando el primer siglo. La iglesia era joven y la iglesia ya estaba llena de problemas. Por lo tanto, hoy no podemos estar mejor. Aun cuando la iglesia siempre es iglesia, siempre será iglesia, y un día será llevada con su esposo para cohabitar eternamente, después de ese enlace matrimonial que sucederá en las bodas del Cordero. Por lo tanto, la advertencia, la enseñanza, estos tiempos peligrosos que nos están alcanzando, estos tiempos finales a los cuales estamos llegando, que ya estaban en los tiempos de Pedro y Pablo, de esos tiempos que el propio Jesucristo, en una condición humana y física, también nos habló. Lo que le quiero decir, por favor, es que nosotros tenemos que manifestar una clara diferencia entre aquello que es santo y lo que es profano. La incredulidad, el desprecio, la falta de crédito a Dios es una razón más que suficiente para condenarnos. El mundo a quien Dios dio testimonio, su eterno poder, su deidad, claramente evidenciadas por los asuntos que fueron creados, como bien nos enseña Pablo en el primer capítulo de Romanos. Él nos enseña en el versículo 20 que todo lo que Él creó se hace evidente y se entiende por medio de lo que Él hizo. Por lo tanto, ya no hay excusa. O sea, no hay excusa. Dios podía perfectamente condenar al ser humano por la condición caída que ya trae desde Adán. El propio testimonio creacional es un argumento a favor de Dios. Pero todavía, si despreciamos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, ¿qué nos queda? ¿Cuál será nuestra esperanza? ¿Dónde huiremos para poder escondernos del juicio de Dios? Querido oyente, en estas fechas navideñas, donde estoy compartiendo con ustedes este programa, recordamos que hemos visto y recordado los cumplimientos proféticos de muchas profecías y un profeta por excelencia en profecía mesiánica es Isaías, y tenemos el 7:14 y el 9:6. La señal que Dios dio a Acab: y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y será su nombre Emmanuel. Mateo 1:23 nos dice como algo sumado, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Isaías 9:6 dice claramente, dice: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado es sobre su hombro, será llamado admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Relativo al trono de David, ahí será confirmado y establecido para siempre. El celo de Jehová hará todas estas cosas. Por lo tanto, quiero decir que si nosotros hoy estamos en esta condición de desprecio al Señor, cuando nosotros muramos en esta vida, que la muerte nos va a llegar, pero si usted muere sin Cristo, querido oyente, un día usted va a despertar y su vida va a ser traída delante de un trono, donde se van a abrir unos libros y donde usted va a ver y va a leer y va a ser testigo de la injusticia de sus obras y del consecuente y merecido castigo eterno. Es en ese momento donde usted deseará la muerte más que nunca, pero no la encontrará. Como los hombres de los tiempos de la tribulación que se querían esconder de la ira del Cordero y de la ira de Dios, usted vivirá con el deseo de querer morir, pero nunca morirá, porque usted
habrá muerto eternamente y vivirá con una conciencia de nunca poder albergar ni vivir la esperanza bienaventurada de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, si somos creyentes, tenemos que marcar esta diferencia. Hemos sido amados cuando estábamos en un completo acuerdo con el espíritu del aire, de la potestad del aire, y en un completo desacuerdo con Dios. Y nuestra naturaleza era hijos de ira. Recuerde cómo nos enseña el apóstol Juan: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Lo mismo que todos los demás. Ahí estábamos, en un conjunto de almas perdidas. Verso 4, que es donde yo quería llegar. Y con esto concluyo este programa, para que la sorpresa gratificante, el recordatorio gratificante, nuestra alma se vuelve a abrir, nuestro corazón se vuelve a abrir ante la contemplación de la misericordia que nos salvó. Dice, pero Dios, este pero es maravilloso en la Escritura. Cuando encontramos este pero, estamos encontrando una buena noticia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros en la condición, como dijo el versículo 1, nos enseñó el versículo 1, muertos en nuestros delitos y pecados. De hecho, en los manuscritos más antiguos no viene la expresión Él os dio vida, sino comienza diciendo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero aquí, en el verso 5, tenemos esta expresión, sí, en los manuscritos más viejos. Él nos dio vida juntamente, o sea, no hay vida aparte de Jesús. O es con Él o no hay vida. Entonces, juntamente con Cristo nos dio vida. Y aquí tenemos un paréntesis que en nuestra traducción Reina Valera se nos presenta: por gracia somos salvos. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Esta es la experiencia del nuevo nacimiento, bien tipificada por medio del bautismo, Colosenses 2, Romanos 6, es muy bien enseñada por el apóstol Pablo. ¿Sí? Y aquí dice claramente que nosotros hemos muerto, hemos sido sepultados con Cristo y hemos resucitado, resurgido a una nueva vida, a una nueva existencia, siendo nuevas criaturas. Y estas nuevas criaturas espiritualmente estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso ahí nuestra alma y nuestro espíritu comunica con Dios a través de nuestro bendito sumo sacerdote que está ahí, resucitado, glorificado, ascendido y sentado a la diestra del Dios Padre. ¿Con qué propósito? Mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria, de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos creación suya, para evidenciar conductas, vida, expresiones manifiestas como fruto de esa misericordia que Dios dispuso y preparó para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, estas obras tienen que ver con lo que resulta de la comunicación del Evangelio, la vida santa que expresamos y que estos creyentes de Corinto también tenían que enseñar. Por lo tanto, queridos oyentes, les animo a que hoy formamos parte de esos hombres y mujeres alcanzados, de la Iglesia santificada en Cristo Jesús, y que en esos siglos venideros que estamos evidentemente viviendo y que también estamos llegando, entonces seguiremos predicando las abundantes riquezas. Y cuando todo llegue al punto donde Jesucristo regrese, ahí también serán evidenciadas las abundantes riquezas de la gracia y de su bondad para con nosotros. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias.
certeza. Yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, Un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte ni la